Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.
nos ha dado una y otra cosa como sus hijos que somos. A sus hijos, ¿qué no les damos? Les damos esa libertad para adorarle, para exaltarle su nombre. Aleluya, gracias Padre. Gracias Padre también por ese momento, Señor. Por ese momento, Padre, donde yo he pecado y de que mis pecados nadie los puede hacer perdonados más que tú, Padre celestial de los cielos, Señor. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer. Desde que estamos en el vientre, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Él ha estado todo el tiempo conmigo, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Porque tenemos un Dios tan maravilloso y tan bueno, que Él ha dejado una carta de amor en esa cruz, en ese madero, dice, que ha derramado la sangre para que nuestros pecados han sido sanados y limpiados. Gracias, Jesús. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Vamos a declararlo. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Vamos, levanta tu voz y dile: gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor
Gracias, Jesús. Porque has dado tu vida en ese madero para que mi vida sea restaurada, sea limpiada de cualquier pecado que el mundo me ha impuesto. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Es ese pecador que con tu sangre ha sido derramada. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Porque en esa misma postura y con tus propias palabras empiezas a hablar con Él. Y que tenemos un Jesús poderoso. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que recorrí. sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Ayúdanos, demuestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que Que un esclavo al pecado no soy.
prepara, porque tenemos uno más. El fuego es el fuego del Espíritu. Gracias, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que mueve el mar a abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, y nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y piensas en esa batalla que posiblemente pudieras estar pasando? Trae la mente no pensando en qué grande es tu problema, sino dile: yo te voy a presentar a un Dios que es más grande y que me prometió estar conmigo, porque dice su palabra en Éxodo que estemos tranquilos, que Él va a ser el que va a pelear nuestras batallas, que nosotros seamos los que descansemos en Él. Así que te invito a que pienses tu batalla, que pienses qué es aquello que te está de alguna manera desconcentrando o no haciendo las cosas de manera correcta. Aquello que te está desviando, aquello que no te deja, aquello que te roba la paz, esa paz que Dios nos da. Tráela a tu mente y levanta tus manos y dile: yo me alegraré en esta batalla porque yo sé que no la estoy pasando solo, porque yo sé que tú estuviste y estarás con nosotros en cualquier batalla. Así que te invito, levanta tu mano ahí y vamos a decir: me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas y conmigo. Vamos, sigue diciendo: me alegraré en las batallas. Mira, porque yo sé que tú ahí estarás. Y que sea cual sea la situación, yo sé que tú ahí estarás. Gracias, Jesús. En las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Yo no sé si tú te puedes imaginar aquel momento cuando David se encontraba frente a Goliat
Y la Biblia nos enseña que cuando estaban en esta, o a punto de iniciar esta batalla frente a frente, David sabía que no estaba solo. David sabía que Dios estaba con él. Goliat confiaba en sus fuerzas, confiaba en su estatura, confiaba en su adiestramiento como militar, confiaba en su armamento. Pero David confiaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él sabía que esa batalla no era de él, sino que Dios iba a pelear su batalla. Wow, esto es impresionante, porque esto nos enseña que cada batalla que nosotros tenemos en esta vida es una batalla que Dios está con nosotros. Así es que no tengas temor, no tengas miedo de qué gigante y qué tan armado esté. Lo que tú puedes ver es que Dios está contigo y Dios cuida de ti y Dios peleará tu batalla. Bien, tomen su lugar. A todos nuestros amigos que nos están visitando, el día de hoy está con nosotros Fernando Sánchez y también está con nosotros Blanca. Queremos darle, si me pueden hacer así por favor, para saber dónde está Fernando. Dios te bendiga. Blanca, Blanquita, Blanca. Creo que no es esa Blanca, ¿sí? Ok. No, eso es más adelante. Bien, Fernando, bienvenido y esperamos que te sientas a gusto, que te sientas bien en este lugar, y qué bueno que aceptaste la invitación de quizás de un amigo, de alguien que te dijo te invito. Pero creo que esa invitación, más que un amigo, te la hizo Jesús, y qué bueno que hoy estás con nosotros. Bien, a todos nuestros amigos que nos ven por las redes sociales también queremos darle la bienvenida, y sobre todo que puedan sentir allí en donde estás que Dios hoy tiene palabra para ti. Y vamos a pedirle a nuestros niños, todos nuestros niños, por favor acérquense, vamos a orar por nuestros niños para que vayan a su salón. Así es que los niños y los maestros que hoy van a dar la clase, acérquense. Y bueno, pues gracias a Dios que podemos tener un lugar para que nuestros niños puedan aprender de su palabra. Y más que un lugar, que hay maestros, hay gente que tiene ese anhelo, ese deseo de servir y de poder instruir a nuestros niños. Extiendan sus manos y vamos a orar por nuestros pequeños. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por estos pequeños, Señor, que sus papás con gusto, con alegría los traen a tu casa para que sean instruidos de tu palabra, Señor. Y ese es nuestro anhelo, que ellos puedan aprender no solamente historias, no solamente versículos de la Biblia, sino que ellos puedan aprender que tú eres un Dios real, que cuando ellos oran y claman a ti, tú respondes a sus oraciones, que cuando ellos se encuentren en tiempo de enfermedad o haya enfermedad en su familia, ellos puedan tomar la autoridad y decir: voy a orar por ti, papá, mamá, para que Dios te sane. Señor, eso es lo mejor que podríamos hacer y poder enseñar a nuestros hijos. Por eso yo te pido, Señor, que les des sabiduría y entendimiento a los maestros para que puedan enseñar que tú vives, que ellos puedan manifestar tu gloria y que nuestros niños puedan entender que tu gloria es manifiesta hoy en día. Padre, gracias por estos pequeños y gracias por los maestros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, mis niños. Váyanse a su salón, pórtense bien. No le jalen los cabellos a la maestra. Miren ya cómo la dejaron, con el cabello bien cortito, se pasan. Bien, vamos a entrar en la palabra. Hace 8 días hablábamos sobre la iglesia que avanza. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? La iglesia que avanza. Y la iglesia que avanza es aquella que no miente, ¿verdad? Y veíamos que Ananías y Zafiras
le mintieron al Espíritu Santo. También encontramos que la iglesia que avanza es aquella que obedece a Dios y que hay señales, milagros y prodigios. Y también encontramos que la iglesia que avanza es aquella que hace enojar al diablo. Todo lo demás está bien suave, ¿no? Pero hacer enojar al diablo a veces no nos gusta. ¿Sí? Hay quienes dicen, no te metas allí porque si no el diablo se va a enojar y te va a ir como en feria. Y bueno, creo que la iglesia que avanza, al que le debe de ir como en feria es al diablo, no a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Bien, y hoy vamos a ver sobre la iglesia que permanece. Y algo que permanece es algo que dura, es duradero. Eso es permanecer o permanente, es duradero. Y algunas cosas duraderas, podríamos hablar de los cerros, son permanentes. El sol es permanente, la luna es permanente, ahí está. Pero a lo mejor ustedes digan, bueno, pero eso es algo que pues, está complicado destruirlo, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Se me viene a la mente que algo permanente que hay y que no ha dejado de existir es el ser humano. Es permanente, ¿sí o no? Hoy, desde hace cientos o miles de años que la humanidad existe y ha permanecido, a pesar de los cambios climáticos y a pesar de tantas cosas, permanece. Pero algo que es permanente también, no solamente el hombre, sino algo que es permanente y que la iglesia nos enseña, es la palabra de Dios. Esta permanece. Y podemos encontrar en la Biblia que no solamente la Biblia o la Escritura permanece, sino también podemos ver, hoy vamos a aprender que la iglesia de Cristo también permanece. ¿Y cómo es esto? Bueno, quiero que vayamos a nuestro fundamento bíblico, Hechos capítulo 5, versos 38 y 39, traducción lenguaje actual, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Y dice la Escritura: en este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos. Esto no durará mucho, pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y luego dice, a todos les pareció bueno el consejo. Yo te pregunto, ¿alguna vez te han dado un consejo que te parece bueno? ¿Sí? ¿Y te han dado consejos que te parecen malos? ¿Y a cuál le haces caso? La verdad, esa risa me hizo entender que le haces caso al que más te conviene, no al más bueno, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos eso. Hay algo que nos aconsejan y hacemos o esperamos que nos digan lo que queremos que nos digan. Y entonces decimos, no fue bueno el consejo. Pero la Biblia nos enseña que aquí, en este pasaje bíblico, a todos les pareció bueno el consejo. Y vamos a ver, ¿cuál es la iglesia que permanece? Número 1, la iglesia que permanece es testigo del perdón de pecados. Esa es la iglesia que permanece, aquella que es testiga de que hay perdón de pecados. ¿Cómo es esto? Bueno, la Biblia nos habla en los versos 30 al 32. Recordemos que hace 8 días hablábamos que la iglesia o los discípulos, Pedro y Juan, habían sido encarcelados.
Pero la Biblia nos dice que un ángel fue y los sacó de la cárcel, pero cuando estaban todavía dentro de la cárcel, el ángel les dijo: se van a ir de aquí, ahorita van a salir, pero se van a ir al templo y van a seguir predicando de esta verdad, del evangelio, de Jesucristo. Es lo que van a hacer. Y la Biblia dice que entonces ellos salieron y se fueron al templo a predicar. Mientras esto sucedía, la Biblia nos enseña que la gente que los había metido a la cárcel, dijeron: bueno, ya es temprano, ahora sí vamos a justiciárnoslos. Los querían matar. Y cuando fueron por ellos, la Biblia nos dice que los guardias estaban apostados ahí en sus lugares. Las puertas de la prisión estaban cerradas con candado. Pero cuando abrieron las puertas, no estaban los discípulos. Dijeron: bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde están? Entonces fueron a avisar: no están a los que metimos en la cárcel. Y llega otro y dice: hey, los que metieron en la cárcel están predicando en el templo. Ahí están. Es decir, ellos obedecieron. Entonces la Biblia dice que cuando fueron por ellos nuevamente, porque estaban enojados, ¿verdad? Estaban molestos. Dice la Biblia que cuando fueron por ellos, entonces, miren la escritura. Estamos en el verso 32. Bueno, el verso 28 dice: diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, se levanta y dice: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Verso 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Oye, estaban en la cárcel por predicar de ese hombre. Y cuando les dicen que se callen y que no tienen que hablar de él, Pedro se levanta y les dice: no solamente voy a hablar de él, sino les voy a decir su verdad. Ustedes lo mataron. Tremendo, ¿no? Tremendo decirles: ustedes son los que lo mataron. Porque si ustedes recuerdan, en los primeros versos nos enseña que ellos no estaban de acuerdo. ¿Quiénes? El sacerdote y los fariseos, los saduceos, no estaban de acuerdo. Entonces ellos son los que habían mandado meter los prisioneros. Y entonces Pedro les dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren nada más. El sacerdote y los fariseos y los saduceos no quisieron reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, y mucho menos que solamente a través de él había perdón de pecados, porque ellos seguían practicando la ley. Entonces Pedro les dice esto todavía, y en el verso 32 les dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a quienes le obedecen. Entonces encontramos que los apóstoles, ellos no solamente habían visto lo que Jesús había hecho, sino que ahora habían experimentado lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas. De tal forma que los apóstoles caminaron casi 3 años con Jesús. Y los apóstoles fueron testigos de cuando llegó la multitud o llegaron los fariseos con más gente,
y pusieron a sus pies a la mujer adúltera. Y le dijeron: Jesús, la ley dice que toda mujer que se encuentre en adulterio es digna de morir apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús? Ustedes conocen la historia. Jesús no respondió de una manera verbal, sino que Él, conociendo el corazón de cada uno, yo me imagino, la Biblia no lo menciona así, pero yo me imagino que Jesús empezó a ver a cada uno en su corazón, desnudando su interior, de tal manera que cuando terminó de hacerlo, así lo imagino yo, empezó a escribir: si alguno está libre de pecado, tome la primera piedra y arrójela. Y la Biblia nos enseña que cada uno soltó su piedra y se fue. Los apóstoles fueron testigos de eso. También la Biblia nos enseña otras historias, como el ciego Bartimeo, cuando gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se dieron cuenta del amor, de la gracia y del perdón de Jesús, diciéndole: tus pecados te son perdonados. No solamente eso, sino también pudieron ver a la mujer sirofenicia que tenía flujo de sangre, cuando se acercó a él y tocó su manto y quedó sana. Ellos lo habían visto, ellos eran testigos de eso. Pero ahora Jesús ya no estaba. La Biblia nos enseña que 40 días después de que resucitó, Jesús ascendió a los cielos, y había como 500 personas, dice, que fueron testigas de su ascensión. Y los ángeles que estaban junto a ellos le dijeron: hey, varones, así como han visto ascender a este Jesús, Él volverá en las nubes. Ellos eran testigos, pero Jesús les había dicho: hey, no se vayan de Jerusalén, sino estén aquí juntos y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora ya había sido la manifestación del Espíritu Santo. Ahora ellos eran testigos, no solamente de las cosas que Jesús había hecho, no solamente eran testigos de las cosas que estaban escritas en los rollos de los profetas, sino ahora ellos eran testigos de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento. Por eso es que ellos podían decir: y nosotros somos testigos suyos, somos testigos de Jesús, somos testigos de lo que el Padre ha hecho con nuestro pueblo, con nuestros padres, con Israel, pero también somos testigos de que el Espíritu Santo es real, que el Consolador está con nosotros, el cual Dios se lo ha dado a todos aquellos que lo obedecen. Ellos eran testigos. Tú y yo podemos ser testigos del poder salvador de Jesús. Hoy en día podemos ser testigos, y lo podemos ser gracias al Espíritu Santo. Hoy tú y yo podemos decir con toda certeza, con toda seguridad: Jesús es mi Salvador. Jesús murió en la cruz del Calvario, y la sangre que fue derramada en esa cruz, esa sangre bendita, es la que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy podemos decirlo con toda seguridad, siendo testigos de que nuestros pecados han sido perdonados. Hoy podemos decir con toda seguridad, gracias al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, que aunque haya amenazas en contra de nosotros, no callaremos, sino que hablaremos del amor, de la gracia y del perdón que Dios tiene para todo aquel que crea en Él. Entonces la iglesia que permanece es testiga del perdón de pecados. Número 2, la obra de Dios permanece. Versos 34 y 39 nos habla precisamente de que Gamaliel, un maestro de la ley, dice la Biblia que cuando estos hombres, el sacerdote con
con todos los saduceos que estaban allí queriendo matar a los apóstoles, cuando estaban enojados porque no solamente los desobedecieron, imagínense, se escaparon de la cárcel, burlaron a sus soldados, y no solamente eso, sino que siguieron predicando a pesar de haber sido enjuiciados para ser muertos por Jesucristo. Ellos seguían predicando y eso los hizo enojar de tal manera que querían matarlos en ese mismo momento. Querían hacer un castigo ejemplar para todos aquellos que siguieran o que trataran de seguir el nombre de Jesús. Y cuando la Biblia nos enseña y nos dice que estaban tan enojados que entonces Gamaliel, un maestro de la ley, y la Biblia en otra parte del libro de los Hechos nos enseña que Gamaliel fue maestro también de Pablo, el apóstol. La Biblia dice que Pablo aprendió bajo los pies de Gamaliel. Y cuando esto está sucediendo, entonces Gamaliel les dice: hey, no se enojen tanto. Miren, ¿se acuerdan de Teudas? Teudas era un personaje judío que Gamaliel citó en su discurso en estos versos, junto a otro hombre llamado Judas el Galileo. Y entonces él le dice: miren, Teudas con 400 hombres se levantó proclamando alguna filosofía y no prosperó. Lo agarraron, lo mataron, y todos los demás por miedo dejaron de hablar lo que él decía. Y lo mismo sucedió con Judas el Galileo. Ese también, o el Judas de Gamalá, ese también es un hombre que se levantó, un caudillo rebelde en esos tiempos, y este hombre tampoco prosperó, fue muerto, y todos sus seguidores se dispersaron y ya nadie más dijo algo. Así es de que no se preocupen. Si ese Jesús, el cual estos predican, no es de Dios, va a suceder lo mismo que con Teudas y con Judas. Eso no va a prosperar. Pero si esto es de Dios, entonces ustedes están en problemas porque están peleando en contra de Dios. Mejor déjenlos. El tiempo lo va a decir. El tiempo va a decir si esto es o no es de Dios. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Porque el tiempo lo ha dicho y lo seguirá diciendo. Eso era de Dios y por eso hoy tú y yo estamos en este lugar. Porque hubo hombres, hubo mujeres que, no importando que el diablo se enojara y tratara de acabar con sus vidas, los amenazara, inclusive muertos, hubo mártires, que es como la Biblia los menciona, la iglesia de Cristo permanece hasta hoy en día. ¿Sabes? Hay un testimonio de unos hombres en un país comunista. Les dijeron: vas a negar tu fe. Si niegas tu fe, entonces vivirás, pero si no, vas a morir. Van a morir. Y la historia nos dice que agarraron a todos estos hombres y mujeres, quizás con niños, los pusieron, los desnudaron, los pusieron a la orilla de la playa, estando el mar enfrente de ellos, y les dijeron: tienen que avanzar. El mar, agua helada, fría totalmente, que con pocos minutos la gente puede morir por lo frío. Los soldados atrás de ellos con sus armas apuntándoles y diciéndoles: niega el nombre de Cristo y podrás vivir. Pero si no lo niegas y renuncias a tu fe, entonces tienes que caminar, porque si no caminas,
vas a morir de todos modos. El testimonio dice que la gente, los padres, las mamás, tomaron a sus hijos, se tomaron de la mano y empezaron a caminar hacia el agua. Y empezaron a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Ellos iban caminando, glorificando a Dios. Y en la medida que ellos iban avanzando, ellos cantaban con más fervor el nombre de Cristo, el nombre de Dios, adorando y exaltándolo a nuestro Padre Celestial. Y el testimonio dice que uno de los soldados, cuando vio que estos hombres, mujeres, niños empezaron a caminar y empezaron a adorar a Dios, soltó su arma, se desnudó y dijo: yo quiero ser de ellos, porque su fe es muy grande y su Dios es muy poderoso, para que ellos no tengan miedo a morir y puedan caminar a una muerte segura, alabando y glorificando a un Dios que vive. Eso es la iglesia que permanece. Yo no sé si tú te has encontrado en una situación así. Yo no sé si tú has vivido algo en donde puedas darte cuenta que nosotros somos privilegiados en este lugar. Sabes, tenemos unos amigos pastores en Marruecos. Ella es chilena, él es mexicano. Tienen 11 años en Marruecos pastoreando. Su iglesia, una persona. En Marruecos son musulmanes. 3 veces al día suena como una alarma en donde la gente tiene que dejar todas sus actividades, todas, postrarse y hacer la oración musulmana. Y el que no lo haga se muere. Ser pastor en aquel lugar no es permitido. La gente que está en ese lugar y los pastores nos han confiado y nos han dicho que para estar allí ellos necesitan tener un negocio. No venden nada, pero tienen un negocio abierto. Ahí les hablo a los comerciantes. No venden nada, pero tienen que tener un lugar abierto para poder predicar de Cristo. En 11 años su iglesia se acaba de duplicar. Ya son 2 personas y están contentos porque hay 2 personas, otra alma que llegó a los pies de Cristo. Y tú y yo, a gusto, si quiero vengo, si no quiero no vengo. Yo no sé qué va a suceder si algún día las iglesias y el gobierno dice no más religión. Yo no sé si tú, papá, que eres el sacerdote de la casa, tienes la palabra grabada en tu mente como para poder pastorear a tu casa. Porque quiero decirte que entonces ya no va a haber pastores. Ya no va a haber pastores que estén aquí predicando. Ya no va a haber templos que estén abiertos para predicar de Cristo. Será lo que tú has aprendido en este tiempo y lo que tú has aprendido y has tenido tu relación con Dios para poder enseñar a tus hijos a vivir y a depender de Dios. El sistema se los está acabando y se los está comiendo. La Biblia dice, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. El sistema dice, no lo obedezcas, no le hagas caso. Tú eres libre de decidir si eres hombre o eres mujer. No le hagas caso. Y si te castiga, se la ve con nosotros. Eso es el sistema. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? La iglesia, escúchame bien, la iglesia primitiva se gozaba
Y la iglesia actual se goza por padecer por Cristo. Verso 40 y 42 al 42. Dice: y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Wow. Los apóstoles fueron azotados. Yo te pregunto, ¿hubo algún juicio? No. ¿Cuál fue su delito? Predicar de Cristo. ¿Sabes que hay gente que está en la cárcel y su delito ha sido predicar de Jesucristo? Yo no sé si tú lo sepas, pero yo conocí gente que fue encarcelado injustamente. Y te estoy diciendo algo que vi, no que me lo platicaron. Por más de 2 años, mi esposa y yo fuimos a predicar a la cárcel domingo tras domingo. No fallábamos. Todos los domingos íbamos a predicar a la cárcel. Y ahí encontramos gente que su testimonio era haber predicado la palabra y lo encarcelaron. Y no estoy hablando de países comunistas, estoy hablando aquí en nuestro México querido. Estoy hablando del siglo pasado, años 85, 90. Gente encarcelada por predicar de Cristo. ¿Y sabes? Algunos de ellos, cuando salieron libres, después de 5, 10, 15 años de estar en la cárcel, dijeron: tengo que ir y predicar la palabra. No importa que vuelva a regresar a este lugar, porque Cristo vale la pena. Esa es la iglesia que permanece. Les prohibieron que predicaran de Jesús, pero ellos lo que hicieron inmediatamente fue ir y predicar de Cristo. Y la Biblia nos sigue diciendo, verso 41: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Wow, esto es impresionante, iglesia. Yo no sé si tú has padecido por la causa de Cristo. No lo sé. Quizás sí. Porque los padecimientos van de diferentes niveles, de acuerdo a tu fe. La Biblia nos dice que Dios nos prueba y nos va llevando de nivel en nivel, ¿verdad? Entonces, si tú eres un nivel bebé, tus padecimientos son para bebé. Pero si tú has ido creciendo, tus padecimientos son más grandes. Estoy hablando por la causa de Cristo. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos padecimientos? Quizás alguien ha hablado mal de ti. Y quizás tú digas: pastor, es que yo acepto que sea una persona que no conoce de Cristo, pero en mi cabeza no cabe que sea alguien mismo de la iglesia que me ofenda, que me diga, que me haga. ¿Por qué no piensas que quizás está siendo pulido como el oro? Que está siendo probado como el oro. Y en lugar de alejarte de Dios, acercarte más a Dios. Lo decía hace un rato. Vean las sillas. ¿Cuántas sillas vacías hay? Y sabes que hay gente que no viene ni al primero ni al segundo. ¿Sabes por qué? Porque no es de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo permanece.
O sea, no todo el que va a un templo es hijo de Dios, sino la Biblia nos enseña que los hijos de Dios obedecen. Y la pregunta es, ¿qué tan obediente has sido? ¿Cuánto has padecido por Dios? Y lo mejor para esto es cuando tú eres testigo de lo que Dios ha hecho contigo, que puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho en ti, para que otros puedan acrecentar su fe. ¿Sabes? Cuando Dios nos llamó para trabajar en su obra, dejamos todo. Dejamos casa, dejamos propiedades, dejamos familia. Y a propósito, en este año cumplo 15 años de estar sirviendo a mi Padre Celestial. 15 años que he visto su mano poderosa conmigo. Y cuando llegué a Estados Unidos, porque Dios me llevó para allá, yo no iba por los dólares, pero Dios me llevó a Estados Unidos. Y cuando llegué a los Estados Unidos, creo que Dios me anestesió. Y no solamente a mí, a mi esposa y a mis hijos. Porque de tener nuestras propias recámaras, tener autos, tener todo, llegamos a una casa que nos acogieron con mucho amor, pero mi familia y yo vivíamos en la sala, en un departamento de, no sé, 10 por 15 quizás, viviendo 2 familias allí. Pero sabes que Dios siempre cuidó de nosotros. Y te puedo decir que el Dios que le dio la provisión a José, que le dio la provisión al pueblo de Israel, es el mismo que nos dio la provisión a nosotros. Y un día Dios usó a un hombre que no lo conocemos, ni tenemos contacto ahorita con él, pero él me dijo: quiero prestarte una casa. Y cuando yo le dije a los pastores, ellos dijeron: eso no existe aquí. Dije: bueno, pues eso me dijeron, hábleles. Y les hablé por teléfono. Y me dijeron: hoy mismo estoy en Santana, lo veo en tal restaurante a las 7 de la noche. Y llegamos a ese restaurante a las 7 de la noche y ahí estaba. Y le dije: bueno, pues quiero saber cuáles son las condiciones de esta casa. Y me dijo: las condiciones tú las pones. ¿Tienes para pagar la renta? Págame la renta. ¿No tienes para pagar la renta? No me pagues nada. ¿Tienes algo para darme? Dame lo que tú quieras. Y le dije: la realidad es que no tengo nada. Me dijo: no te preocupes. Es más, ¿tienes tiempo? Vamos ahorita a donde está la casa. Me llevaron a donde estaba la casa, me entregaron las llaves y me dijeron: aquí está la casa, úsala. Si quieres hoy quedarte, te puedes quedar en esta casa. Lo único es que no tiene, ustedes saben, las casas americanas tienen la cocina equipada, pero las salas no tienen nada. Ahí está. ¿Sabes? Vivimos casi 3 meses en esa casa. Y cuando yo le dije: necesito pagar los servicios, no han llegado y no quiero que tengan problemas por cortes de servicios, necesito que me den los servicios para poderlos ir a pagar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ese hombre? Me dijo: señor, cuando uno bendice, bendice completo. Los servicios están pagados, usted no debe nada. Eso es lo que Dios hace cuando tú obedeces a Dios. Y si le estoy diciendo que soy testigo, es porque soy testigo que Dios bendice. No le estoy diciendo porque alguien dice, porque a alguien le pasó. No, yo he ido a predicar a la cárcel, yo he sido bendecido de parte de Dios, yo he obedecido a Dios y por eso estoy en este lugar. Y todos ustedes saben, no tenemos familia de sangre. La única familia que tenemos son ustedes. Y yo le doy gracias a Dios porque ustedes ven por nosotros y nos cuidan. Iglesia, obedecer a Dios
es un reto. Pero sabes, cuando tú te mueves en lo que Dios te dice que hagas, Dios te bendice, Dios te cuida y su iglesia permanece. La Biblia también nos enseña que tienes que gozarte por padecer de Cristo, ¿verdad? Lo estamos viendo. Los apóstoles fueron azotados, les prohíben que prediquen a Jesús. Mira lo que dicen los historiadores. Los historiadores mencionan que a un año de haber ascendido Jesús, los discípulos fueron perseguidos en Jerusalén. Y entonces encontramos que después de esto, Esteban es apedreado y muere. Y muere a los pies de Pablo. Pablo lo estaba observando y dice la Biblia que arrojaron sus vestiduras a los pies de Pablo. Yo no sé si tú estás dispuesto a eso. Santiago, el hermano de Juan, 10 años después fue degollado. Pero Hebreos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Juan predicó en Asia Menor, Tomás en la partía al norte de Media, Andrés evangelizó a los escitas, un pueblo bárbaro al norte del mar Caspio, Bartolomé evangelizó la India y Marcos fundó la iglesia en Alejandría. Marcos capítulo 16 verso 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Sabes? La iglesia de Cristo permanece. Y quiero decirte algo, y con esto estoy terminando. Quizás tú piensas y digas: bueno, hoy en día la pandemia ha cerrado muchos templos. Muchos se han cerrado. Y se han cerrado porque no han podido suplir las rentas. Y entonces la gente deja de ir por miedo y los pastores tienen que buscar una alternativa para poder sobrevivir. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros. Sí, nosotros como familia pastoral, pero hablo de nosotros. Porque en tiempo de pandemia, la iglesia no disminuyó, creció y siguió avanzando. Y es una bendición de parte de Dios. Sí, y eso es gracias a ustedes y a la gracia de Dios. Pero, iglesia, hoy por hoy, tú y yo debemos de comprender algo. Quizás donde tú iniciaste, y que fue el caso de algunos de ustedes en este lugar, y a lo mejor se han cuestionado y han dicho: bueno, pero ¿qué pasó? Porque llegaron personas, predicaron la palabra en este lugar y de momento se deshizo la iglesia o la asociación que estaba. Mejor dicho, se deshizo la asociación. Los motivos, las justificaciones no vienen al caso para comentarlas hoy. Lo que sí quiero decirles es que la iglesia de Cristo permanece. Y gracias a que la iglesia de Cristo permanece, y gracias a que ustedes fueron obedientes al Espíritu Santo, buscaron un lugar, buscaron unos pastores para que ellos levantaran un lugar y ustedes siguieran siendo pastoreados. Eso fue hace 4 años. Hoy en día, este lugar, dentro de 8 días, vamos a tener acción de gracias por 4 años de haber abierto en este lugar. Día 19 de mayo cumplimos 4 años de que este lugar se abrió como Centro Cristiano Amigos. Centro Cristiano Amigos quizás con el tiempo se acabe,
Pero ¿qué crees? La iglesia de Cristo permanece. Porque tú no sabes cuánta gente se ha levantado antes que a lo mejor ha dejado de existir. Pero hoy la iglesia de Cristo permanece. Y tú eres parte de esa iglesia de Cristo. Tú eres parte de los que son lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Tú eres parte de la iglesia que puede ir y hablar de lo que Dios ha hecho con tu vida. Sé un testimonio vivo. Sé algo permanente y predica la palabra de Dios de tal manera que la gente pueda decir: yo quiero lo que Él tiene, yo quiero ser como Él es, porque antes era esto, pero ahora hay algo que pasó en su vida. No sé qué le hicieron, no sé qué le dieron, no sé qué es lo que pasó, pero lo que sí sé es que ha cambiado en su forma de ser. Y ahora me inspira confianza. Ahora yo puedo ir y preguntarle y yo sé que me va a dar un consejo sabio. Ahora yo puedo acercarme a Él y decirle: por favor, pide a Dios por mí, porque yo sé que Dios lo escucha a él, a ella, y lo que él o ella pida, Dios va a escuchar y yo voy a ser bendecido. Wow, eso lo tiene que decir la gente de afuera. Que la gente pueda decir: quiero lo que Él tiene. Porque esa es la iglesia que permanece. La iglesia que permanece es la que está fundamentada, la que obedece a Dios. Y tú y yo es necesario que obedezcamos a Dios, iglesia. ¿Sabes? 1980, 90, finales del siglo pasado y todavía en este siglo, mucha gente en la Sierra Lacandona, cuando tú escuchas de gente que es despojada, muchos de ellos han sido despojados por ser cristianos. En el estado de Hidalgo, mucha gente ha sido despojada por ser cristianos. Y sabes, el estado de Hidalgo, el estado de Chiapas, yo creo que es donde más cristianos hay. Es donde más han atacado y el diablo ha querido deshacer la obra de Cristo, pero es donde más cristianos hay. Porque hay pueblos cristianos en Hidalgo donde las calles tienen nombres bíblicos. Hay panteones cristianos en Hidalgo y en Chiapas. ¿Sabes por qué hay panteones cristianos en Chiapas y en Hidalgo? Porque la gente no ha querido que los cristianos se entierren en el mismo panteón o en el panteón municipal. Y entonces el gobierno ha tenido que dar terreno y solamente los cristianos viven allí. ¿Y sabes cuál va a ser lo maravilloso? Que cuando Cristo venga por la iglesia, esas tumbas van a ser abiertas, porque ellos van a ser levantados. Muchos han muerto. Y termino diciéndote esto, y esto es cierto. En el libro de historia de una iglesia cristiana, la primera iglesia o la segunda iglesia que se abrió en un lugar llamado San Miguel Cerezo, a unos 10 o 15 kilómetros de la ciudad de Pachuca. Te estoy hablando del año 1930, 1935. La gente se iba caminando hasta el Cerezo. Los servicios empezaban 7 de la noche, terminaban 1, 2 de la mañana. Y la gente a esa hora regresaba caminando a la ciudad de Pachuca, alrededor de 1 hora. Yo una ocasión caminé de ese templo hasta mi casa y me hice 1 hora más o menos. No había transporte, fuimos a una iglesia, al servicio, no había transporte. Otros 2 amigos y yo nos tuvimos que ir caminando de ese pueblo hasta Pachuca. Yo no sé qué tan lejos, no puedo decir aquí, pero debe ser más lejos que de aquí a Ruiseñores. Nos fuimos caminando más de 1 hora. ¿Sabes? En el libro de la historia de esa iglesia dice que cuando la iglesia que iba regresando a Pachuca,
Ellos iban cantando y adorando a Dios, porque se estaba predicando la palabra del Señor. Y la gente, para entrar a Pachuca, por el lugar donde están las minas, que es un lugar de cerros, estaban listos para emboscar a los cristianos con armas, para matarlos a todos. Testimonio de esa gente que estaba listo para matarlos. Al siguiente día les preguntaron por qué el ejército venía con ustedes en la madrugada. Y ellos dijeron: el ejército nunca venía con nosotros. ¿Cómo no? Nosotros estábamos listos para matarlos, pero cuando vimos que el ejército, venían 2 filas de soldados y ustedes iban caminando en medio, no pudimos dispararles porque el ejército venía con ustedes. ¿Sabían que los íbamos a emboscar? Y ellos dijeron: no, no lo sabíamos, y tampoco venía el ejército. Quienes venían con nosotros eran los ángeles que nos estaban custodiando, porque la iglesia de Cristo permanece. ¿Estás entendiendo, iglesia? Y no te estoy hablando de cosas de muchos años atrás. Podría pasarme mucho tiempo dándote testimonios. Lo que quiero decirte es, y me gustaría, el día de mañana, si Cristo no viene antes, quizás tú y yo estemos muertos. Pero qué bueno sería que nuestros hijos, nuestros nietos, pudieran decir: mis abuelos, ellos son los que fueron, buscaron pastores para que se viniera a abrir una iglesia en este lugar. Y cuando la iglesia empezó, había señales y prodigios, sanidades. Dios se manifestaba, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y que la gente pueda decir: no solamente estaba, sino la gloria de Dios sigue estando en este lugar, porque la iglesia de Cristo permanece. La pregunta es: ¿tú eres un hijo obediente como para que la obra de Cristo permanezca? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Yo te puedo decir lo que Cristo ya hizo por ti. Yo te puedo decir lo que el Padre ya hizo por ti. Yo te puedo decir lo que el Espíritu Santo está haciendo por ti. Pero tú, ¿qué estás haciendo por Dios? El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Jesucristo se entregó a sí mismo para perdón de tus pecados. Y el Espíritu Santo está hoy con nosotros para consolarnos, para enseñarnos a orar, para cuidarnos y para ayudarnos a vencer toda tentación y para salir adelante en toda aflicción y en toda batalla que tengamos que luchar. Eso es lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿tú qué estás haciendo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo? Ponte de pie, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios. Y si tú tienes la necesidad de decirle: Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que debo de hacer, eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Pero, iglesia, tú puedes voltear a tu lado y quizás haya caras que no ves, porque ya no permanecen. Pero tú esfuérzate a permanecer en la iglesia de Cristo. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan. A los apóstoles y los mártires de la iglesia, muchos murieron, y de una manera violenta. El que alguien te diga algo no es comparable. No la agarres contra Dios, mejor agárrate de Dios. Levanta tus manos.
y empieza a clamar a Dios y hace esa oración. Padre, en esta hora, Señor, entiendo y aprendo de tu palabra que la iglesia tuya permanece. Y mi amado, de acuerdo a tu palabra encuentro que tu Espíritu Santo está en todos aquellos que obedecen. Y yo quiero obedecerte. Yo quiero con todo mi corazón agradarte en todo tiempo y en todo momento. Señor, te doy gracias porque la salvación la he recibido aunque no la merezco. Y hoy yo quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y que la gente pueda ver en mí un libro abierto, Jesucristo viviendo en mi corazón. Y que la misma gente pueda dar testimonio de que soy hijo de Dios. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú harás. Y perdóname si no he sido obediente y no he sido fiel en todo lo que me has pedido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que nos estás viendo a través de las redes sociales, que Dios te bendiga, y espero que si tú eres de las personas que te cambiaste de lugar y no hay una iglesia cristiana cerca de ti, permanece fiel a Dios, predica la palabra y Dios enviará y levantará un pastor para que en ese lugar el evangelio crezca y permanezca. Que Dios te bendiga. Nos vemos martes 8 de la noche, domingos 11:30 de la mañana. Un abrazo y bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrasero, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo